Así es, lo prometido es deuda. El día de hoy les traeré el video de todas las pirámides de mi colección. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar hablando de esta pirámide de aquí. Esta fue la primera pirámide que encargué en internet. Cuando encargué cubos por primera vez, dije voy a encargar un Pyraminx. Y este fue el elegido. Como pueden ver, es stickerless. ¿Qué es stickerless? Básicamente que no tiene estampitas. Tiene estos colores tan característicos de la pirámide, que siempre son los mismos, que es verde, amarillo, azul y rojo. Esta pirámide, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que siento que le falta para hacer, digamos, la pirámide definitiva. Ya que voy a deshacerlo, siento como que no se engancha. Entonces tenemos muchos cortes a medias. En especial yo, que no soy así que la gran maravilla que en pirámide. Y eso puede ser molesto. Además siento que como el centro está muy grueso, como pueden verlo, todo eso es vacío. Ahí se puede ver el núcleo. Vamos a hacer más zoom para que lo vean. Ahí está el núcleo. Siento que esto al cubo le da como más, como que es más blandito, lo nota, ¿no? Entonces a la hora de deshacerlo, siento que hay más probabilidades de que se trabe. Por eso yo dije, bueno, ya que estamos, voy a comprar una pirámide un poco más oficial. Vamos a armar una cara para que vean el giro de esta pirámide, que está bien, pero ya si tiene la posibilidad de comprar algo mejor, pues aguanta. Aquí vamos a sacar esta esquina. Vamos a insertarla aquí. Aquí está, aquí está. Espera. No olvides que si te está gustando el video puedes suscribirte al canal. Dale click, ve a suscribirte. ¿Ya lo hiciste? Muchas gracias, así que continúa viendo el video. Y esta la vamos a meter. Y aquí está la cara azul. Las pirámides son fáciles, como ya comenté, pero les hablé de que esta no iba a ser la pirámide definitiva. Entonces, ¿cuál va a ser? Tampoco es como que esta pirámide sea de competición súper exclusiva, que solo 100 las tenemos en el mundo. No, pero considero que es mejor que la anterior. ¿Por qué? Por un simple detalle. Número 1, esta es fondo negro con stickers. Se ve mucho más bonito, se ve más estético que esta que ya mencioné. Y lo que me gusta es que, como ya dije, es magnética. Es de la marca Kiji, de una línea de cubos magnéticos que sacaron. Y ahí pueden ver los imanes. Ese circulito en cada unión lo tiene. Y cuando nosotros lo acercamos, escuchen el clic. Ahí embona y se frena el cubo. Esto ayuda un montón. Obviamente es mejor que el anterior. Podemos hacer este típico giro de Pyraminx. Obviamente podemos hacer el mítico de hacer esto de aquí. Es por eso que este es, por así decirlo, mi Pyraminx, el más bonito, el mejorcito, o el menos peor, como quieran verlo. Este, como ya comenté, es muy bonito. Cuando traiga el tutorial del Pyraminx, que lo traeré algún día, siento que este es el que voy a usar, ya que es muy estético, se lleva bien con la cámara. Es de la marca Kiji, me llegó una caja muy bonita, la verdad, y no es muy caro que digamos, así que obviamente hay mejores opciones, hay marcas muchísimo más exclusivas, marcas más OPs, pero este no está mal, de la marca Kiji, un magnético para tenerlo en la colección. Pero además de este Pyraminx está uno. Vamos a pasar del mejor al más denigrante, que ya sabrán quién es. Exactamente, el protagonista del video anterior y por el cual hago este video. Su video fue muy apoyado, muchas gracias. Qué bueno que les gustó el video porque el cubo bastante carencias. A ver, mientras aquí un huracán acaba con mi pueblo de nuevo. Este cubo de la marca Gang, no es Gang obviamente, es muy lamentable. Ya lo mencioné en el video anterior, que si no lo has visto te invito a que lo veas. Por aquí pondré algo para que te vayas a ese video. Pero como ya pueden verlo, de Gang tiene lo mismo que yo de alemán. Vamos a verlo. Le puse este fondo azul, que es bastante lamentable. En realidad era fondo blanco este cubo. Y este cubo no tiene marca directamente. Es de esos cubos que sencillamente ahí aparecen de la nada, en algún puesto, más aire aún. A ver, logré sobrevivir al tornado. Como les comentaba,
Es de esos cubos que no sabes quién los fabrica directamente, que sencillamente aparecen de la nada. Es de muy mala calidad. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero con este cubo. A ver, con este cubo los dedos se te van a poner hiper mega musculosos. ¿De qué haces fuerza? Aquí está. Vamos a hacer el movimiento de victoria. Aquí está. Este cubo es lamentable, pero fue de los pioneros del canal, así que vamos a respetarlo. Como pueden ver, tengo 3 cubos que son Pyraminx. Este de aquí, que es el peorcito. Este que es el que está bien, la verdad. Y este de aquí, que no me acuerdo ni qué marca es. Se las pondré por aquí, aquí una explosión o algo para que digan la marca. Para que si quieren buscarlo, lo hagan. Estos son cubos Pyraminx, pero también tengo pirámides que no son Pyraminx. Vamos a ver algunas. Los cubos que le mencionaba son el Pyramorphix, que es este de aquí, enfoca por favor, y el Master Morphix. Estos cubos, a ver, vamos a enfocar, por favor. Ahí, mucho mejor. Son pirámides, como pueden verlo, un triangulito y acaba en punta. Se ve un poquito hinchadito, pero aún así siguen siendo pirámides. Tienen un mecanismo totalmente diferente al tradicional, por si no lo saben, se los digo. Este gira así, agarramos 2 puntas y hace el giro. Este, si agarramos 2 puntas, no nos hace nada. Este gira de las puntitas directamente. Así que este es diferente, es una variación del cubo 3x3. Es básicamente un 3x3 hecho pirámide. Podemos ver aquí una esquina, otra esquina, otra esquina y otra esquina. Aquí está la cruz y se resuelve igual que un 3x3. Nos puede confundir un poco ya que los centros, que son estos cuadraditos de aquí, tienen orientación. Entonces, si no tenemos práctica, nos puede entretener un poco. Pero la verdad es de que este cubo yo lo recomiendo un montón para las colecciones, ya que es un reto por si tenemos el cubo 3x3. Y su primo, más bien su hermano menor de este cubo, lo voy a enseñar y es el famosísimo Pyramorphix. Exactamente lo mismo que el anterior, pero de un cubo 2x2. Aquí podemos verlo, 1, 2, 1, 2. Aquí está la cruz y es muy sencillo este cubo. Vamos a deshacerlo. Podemos hacer patrones interesantes con este cubo, pero ya pueden verlo. Aquí está. Vamos a armarlo rápidamente. Y así estaría este pedacito. Voy a armar el cubo completo. Y con la magia de la edición tendríamos el cubo completamente resuelto. Entonces mi colección se divide en 2 pedacitos, por así decirlo, las de pirámides. Las que son variantes de los cubos normales que todos conocemos. Y las pirámides que son, aquí ya ando tirando el setup, que son Pyraminx. Cubos de estos, de los que todos conocemos y relacionamos con las pirámides. Vamos a despedir el video con el cubo que lo inició todo. Muchas gracias por ver el video, por apoyar este video y el anterior. Vamos a despedir con un zoom a la marca Gang.